Bueno, hermanos, nuevamente bienvenidos a la Iglesia Centro Evangélico Emmanuel. De verdad que es una bendición tenerlos por acá una vez más y también a todos los hermanos que puedan escucharnos después en la grabación. Hoy tener la oportunidad de poder compartir la palabra una vez más a ustedes, que especialmente el Señor la ha compartido a mí primeramente y hoy nos toca a nosotros compartirla a los hermanos presentes y a los que van a escuchar el video. Así que los invito que puedan ir al libro de Efesios, capítulo 2, es donde vamos a tomar este versículo como pasaje principal de esta enseñanza. Sería Efesios 2, del versículo 20 al versículo 22. ¿Y cómo se llama la prédica de esta mañana? El mensaje, edificados sobre el fundamento. De eso vamos a hablar hoy, lo que es edificados sobre el fundamento. Así que apenas estén ya con el pasaje me dicen amén y proseguimos a la lectura de la palabra. Ok, dice el Señor en Efesios 2, 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén, así es. Padre Santo, te damos gracias una vez más, Señor, por darnos la oportunidad de estar esta mañana aquí, Señor, presente, Señor, en comunidad, Señor, en libertad, deseando, Señor, que nos hables a través de tu palabra como siempre lo haces, Señor, y nos des ese consejo, Señor, tan perfecto que siempre nos das, Señor, tu guía a través de tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, esta prédica, este mensaje, Señor, que seas tú, Señor, ahora hablando a través de tu palabra, Señor, a través de este siervo inútil que está aquí, Señor, deseando agradarte, honrarte, darte toda la gloria solamente a ti, Señor. Así que te pedimos, Señor, que tomes el control de este tiempo, Señor, y que nos puedas hablar a cada uno de nosotros, Señor, como siempre lo haces. Gracias, Padre Santo, te amamos y te bendecimos, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Así que, como vimos ahí en Efesios 2, 20 al 22, edificados sobre el fundamento. Si gusta, se pueden sentar para que descansen un poquito, ¿verdad? Y se concentren en el mensaje de la palabra. Pueden cerrar sus Biblias, no hay problema, para que estén más cómodos y pueden abrir sus cuadernos por si quieren hacer apuntes. Igualmente vamos a tener la mayoría de los versículos, para no decir el 100%, en la pantalla por si quieren estar chequeándolos, ¿verdad? Igual los pueden buscar en la Biblia, pero para que no se, no se pierdan tanto el mensaje y puedan tomar anotaciones, ¿verdad? A mí me pasa que a veces cuando estoy con la Biblia y voy buscando y mientras viene el apunte y mientras se sigue la exposición de la palabra ya me perdí. Entonces, cuando tenemos la pantalla tenemos esa herramienta hermosa que nos da el Señor para que puedan estar viéndola inmediatamente, ¿verdad? Corroborando y eso sí que apunten para que hagamos como los hermanos de dónde? De Berea, ¿verdad? Los hermanos de Berea que ellos llegaban y después iban a casa y se cercioraban de que todo lo que se había expuesto estaba así como escrito está, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, apuntar bien y si no, después ahora que tenemos también la herramienta del video, buscar el video y ir poco a poco, ¿verdad? Eh, cerciorándonos de lo que se expuso, ¿verdad? Al frente, que sea la palabra del Señor. Así es como tiene que ser, amén. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es edificado sobre el fundamento. Y vean qué hermoso lo que la palabra nos dice en Efesios 20:22. Edificados. Edificar, ¿verdad? Cuando preparamos, cuando hacemos una casa, cuando hacemos un edificio, cuando hacemos los que trabajan en, en la parte de repostería y van a hacer un queque de esos de bodas de 3 pisos, ¿verdad? Todo eso tiene técnicas, ¿verdad? Todo eso tiene recetas en la construcción, ¿verdad?
el montón de técnicas, no cualquiera puede construir, tiene que tener esos fundamentos para poder edificar, ¿verdad? Porque si no, la edificación, ¿qué pasa? Se cae, ¿verdad? Queda mal. Entonces, para que se edifique bien, se tiene que edificar a través de fundamentos. Y la palabra nos dice que, ¿sobre cuáles fundamentos? De los apóstoles y profetas. Es decir, aquí no está hablando del Nuevo Testamento, está hablando de toda la palabra, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, los profetas y los apóstoles. Porque los apóstoles hablan y confirman también lo que los profetas escribieron en la antigüedad, ¿verdad? Porque ¿quién es el mismo que escribió todo? El Señor, ¿verdad? Es el que inspira a cada uno de estos hombres, a más de 40 autores de la palabra, y se escriben todos los libros que vemos acá y aprendemos del Señor a través de su palabra. Amén. Y dice más adelante que siendo la principal piedra el ángulo, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, ¿qué es la piedra del ángulo, verdad? ¿Sabían qué es la piedra del ángulo? La que sostiene, ¿verdad? Es la más importante, ¿verdad? De una edificación. Ese es el soporte. Muy bien, Marinita. El soporte, la piedra del ángulo. Si no está en ese fundamento nuestro Señor Jesucristo, no hay nada, ¿verdad? No, nada se va a sostener. Tiene que estar la piedra principal, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado, porque puede estar el Señor, ¿verdad? En la palabra puede estar el fundamento que es nuestro Señor, pero si nosotros andamos en desorden y no andamos coordinados, entonces el Señor no falla. Él es la piedra fundamental. Nosotros tenemos que andar coordinados en el Señor, es decir, en obediencia, en orden. Tenemos que caminar en orden, decentemente y con orden, ¿verdad? Como dice la palabra. Y dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Que el edificio va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada, es decir, para que Dios viva en nosotros, ¿verdad? Dice, para morada de Dios en el Espíritu. Ese es el edificio que el Señor quiere construir en cada una de nuestras vidas. La edificación que el Señor está haciendo en cada una de nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos de fundamento a nuestro Señor Jesucristo como el principal fundamento, ¿verdad? Y los profetas y los apóstoles que son los que hablan y dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo en la antigüedad y después viene nuestro Señor y confirma, ¿verdad? Y nos deja escrito en su palabra todo lo que falta todavía. Y es la promesa hermosa que tenemos en el Señor de lo que va a pasar, ¿verdad? Hay un versículo muy hermoso que es 1 Pedro 2, de 5 al 6, y dice, vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Qué hermoso, ¿verdad? El que cree en el Señor no será avergonzado nunca, ¿verdad? Pero dice ahí el Señor en 1 Pedro, como piedras vivas, piedras vivas. ¿Saben qué es una piedra viva? ¿Alguna vez se han preguntado qué es una piedra viva? ¿No? Eso es como una expresión muy famosa que se utiliza y de hecho es una de las expresiones es un fenómeno geológico llamado trovans. El nombre trovan viene del verbo rumano que es atroveni, que significa crecer. Entonces, piedra viva es crecer en la expresión, ¿verdad? En la terminología del verbo rumano. De ahí viene este fenómeno geológico que dice que este fenómeno geológico llamado trovans, ¿qué son? Son formaciones de arenisca que crecen y a veces se mueven debido a la absorción de minerales, de agua de lluvia y la precipitación de carbono de calcio
en su superficie. Y uno diría, ¿y para qué? ¿Qué tiene que ver esto, verdad? Con lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver este fenómeno geológico? Pero vean qué hermoso. Primero, el significado. ¿Qué significa? Crecer. Nosotros somos piedras vivas y tenemos que estar en constante crecimiento en el Señor. Porque nosotros no podemos ser piedras vivas si estamos dormidos. No podemos ser piedras vivas si nos quedamos con 2 versículos y ese es nuestro cristianismo. Nuestro cristianismo tiene que ir creciendo cada día y que nosotros cada 5 o 10 años o cada año volvamos a ver atrás y vimos que crecimos un poco más y un poco más. No que tengamos 10 años de estar diciendo que somos cristianos, 20 años diciendo que somos cristianos y seguir con las malas actitudes, como lo veíamos la vez pasada, con las mismas debilidades, ¿verdad? Con la misma pereza, con las mismas falencias. No, hermanos, hay que mejorar, pero especialmente hay que crecer en el conocimiento de la palabra. Por eso es importante. Y vea que lo que dice que son formaciones de arenisca que crecen y a veces se mueven debido a la absorción de minerales de agua de lluvia. Nosotros cristianos a veces nos ha tocado que movernos. ¿Por qué? Porque en la congregación donde estábamos ya nos está predicando esa doctrina del Señor, ese fundamento de los profetas, de los apóstoles. Entonces muchas veces nos hemos tenido que mover. Más de uno aquí nos ha pasado que estuvimos en la iglesia muchos años y ahora estamos en otra iglesia. O vino la pandemia y se cerró la iglesia, que eso le pasó a muchos cristianos en el mundo, ¿verdad? Eso ha pasado. Por eso les decía ahora al principio, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Siempre estar viendo qué se está predicando. Se está predicando la sana doctrina del Señor, se está predicando los fundamentos de los profetas, de los apóstoles. La piedra angular es el Señor Jesucristo. Perfecto. Vamos a la casa como los hermanos de Berea y verificamos que ese mensaje en verdad está escrito en la palabra, así como está. Y que no haya sido un texto sacado de contexto, fuera de contexto, sino que es una enseñanza bíblica, un fundamento bíblico, que nosotros tenemos que conocer los fundamentos bíblicos. ¿Para qué? Para poder seguir ahí tranquilos, saber que estamos en el Señor, pero cuando estamos en congregaciones donde no está bien, ¿qué hay que hacer? Bueno, dice el Señor que hay que limpiarse el polvo, ¿verdad? Y vamos para otro lado, porque tenemos que seguir creciendo. Y eso pasa muchas veces en congregaciones donde no se está creciendo, ¿verdad? Uno ve diferentes hermanos en otras congregaciones, no voy a decir nombres aquí de congregaciones, pero que a veces le dicen a uno, mira, es que ahí solo la prosperidad le hablan a uno y que esto y que el otro y que ya no, ya no me siento, yo siento como que no, ¿verdad? Como que no crezco. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Piedra viva, tienes que moverte, tienes que ir a buscar esos minerales, ¿verdad? Que estamos viendo aquí. Por ejemplo, con este ejemplo del fenómeno geológico, ¿verdad? Hay que ir a buscar ese alimento espiritual de la palabra. Y si en esa congregación no se está dando ese alimento espiritual, hay que empezar a buscar otro rumbo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo está mal. No, la iglesia de Cristo es perfecta, ¿verdad? Es la iglesia local la que ha ido fallando y muchos líderes espirituales, pero uno tiene que buscar congregarse en un lugar donde se crezca, donde haya un crecimiento. Hay otros hermanos que me han dicho, mira, es que tengo un familiar o tengo un amigo que tiene años de estar allá, pero viera, sigue con esto, sigue jugando tiempos, sigue viendo el horóscopo, sigue pegándose a la fiesta, yendo a la discoteca y ya yo siento que no crece. Imagínense, ¿verdad? ¿Dónde está metido? ¿Verdad? ¿Qué le están enseñando? ¿Cuáles los fundamentos en los que está viviendo ese hermano, ¿verdad? ¿Qué se está enseñando a esa congregación? Y eso pasa muchas veces, que lastimosamente este, no se está, no se está creciendo, ¿verdad? Pero no le vamos a echar la culpa a la congregación solamente, sino que el cristiano muchas veces llega a la iglesia, si no es que se duerme, ¿verdad? Pero cuando no se duerme, digamos, pone atención, se va alimentadito y se va para la casa y guardó la Biblia y se olvidó del Señor. Hasta el próximo domingo. Nos vemos en el próximo capítulo, ¿verdad? Eso pasa muchas veces. Y lastimosamente, ahí va a haber un crecimiento muy, muy, muy pobre, ¿verdad? Va a haber un crecimiento raquítico, ¿verdad? Si es que no muere en el intento, ¿verdad? Y termina apartándose del Señor por tener tan poca relación con el Señor. Por eso tenemos que caminar como piedras vivas. Dice el Señor que
que Él pone en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y que el que creyere en Él no será avergonzado. Hermoso, ¿verdad? Nosotros, Señor, nosotros hermanos, tenemos que entender que en el Señor somos templos del Espíritu Santo. Y si somos templos del Espíritu Santo, ¿quién mora en nosotros? El Espíritu Santo, ¿verdad? Dios. Y si Dios mora en nosotros, nosotros tenemos que caminar en constante agradecimiento, crecimiento del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Y nosotros no podemos quedarnos como cuando llegamos al Señor. Yo sé que tal vez aquí hay unos que tienen algunos meses de haber llegado al Señor, hay otros que tienen años de estar en el Señor, pero usted tiene que volver a ver atrás y pesarse y decir, bueno, ¿en qué estoy? ¿Cómo estoy? Yo ya no puedo seguir así. Yo ya no puedo seguir metido en chismes, en malas conversaciones. Ya no puedo seguir metido viendo ese tipo de programas. Ya no puedo seguir en esas conversaciones en el trabajo, siendo partícipe de esas actividades. No. Al principio, cuando uno llega al Señor, todas esas cosas hay que ir arrancándolas, ¿verdad? Arrancando y sembrando los principios del Señor, los fundamentos, ¿verdad? Arrancando y sembrando. Como siempre se nos ha enseñado, fundamento hermosísimo, ¿verdad? ¿Ok? Pero nosotros tenemos que trascender, no es solo arrancar y sembrar, es arrancar, sembrar y vivir lo que sembramos, ¿verdad? Tenemos que trascender. Tienen que pasar los años y se tienen que ver esos frutos del Espíritu Santo. Tenemos que caminar conforme a la palabra del Señor. Porque la fe sin frutos, ¿qué dice la palabra? Está muerta, ¿verdad? Entonces tenemos que caminar conforme a la palabra del Señor. Debemos de darle un mantenimiento constante al templo del Señor, a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestros ojos, a nuestras manos. Un mantenimiento constante. Ustedes han visto los edificios, cuando no se les da mantenimiento, ¿qué pasa? Empieza a caer el cielo raso, se llena de moho las paredes, ¿verdad? Se despedaza el piso, se rompió la sábana, la colcha. Nosotros que tenemos un negocio, mi esposa y yo, en esta parte de, de hospedaje, de nosotros cuando no le damos mantenimiento a la propiedad empieza a caerse, ¿verdad? Y empiezan los malos comentarios de los clientes. Mira, es que la luz, el tele muy feo, la cortina muy sucia, ¿verdad? Bueno, esos comentarios no los han hecho, pero no queremos llegar a eso, ¿verdad? ¿Verdad? Mira, que es que la puerta, que el llavín, que hay que cambiarlo. Entonces nosotros tenemos que cambiar que llavines, que el servicio, que la tubería, que el agua, que el internet. La vez pasada pagamos a un muchacho que fue a hablar del internet y ya después a los días un cliente quejándose por el internet. Todo eso es parte del mantenimiento que hay que darle a un negocio. Al carrito, si usted no le da mantenimiento al carro, que las llantas, que el aceite, que el freno, ¿verdad? A todo hay que darle mantenimiento. A la cocina. ¿Quiénes les gusta arreglar la cocina cuando después de cocinar? ¿Quiénes? Levanten la mano. A mí no, por eso no la levanto. Pero hay que hacerlo, ¿verdad? Porque imagínense lo que es llegar a cocinar y ver todo sucio, ¿verdad? Qué terrible. ¿Ah? Por eso, hombres, hay que ayudarle a las esposas y hijos, a las mamitas, a arreglar la cocina, porque ellas la arreglan casi que todos los días. Le dan mantenimiento a la casa todos los días, las ventanas. Ahora que llegó una muchacha que nos ayuda en la casa a limpiar, llegamos a la casa y la casa es lo más linda y todo, y mi esposa bravísima, ¿verdad? Porque entramos nosotros ahí como los perros, ¿verdad? Con los zapatos sucios y todo, y ya nos agarró, casi nos pega con la faja y todo. ¿Por qué? Porque la casita cuesta, hay que darle ese mantenimiento. Entonces, hay que uno también cuidar las cosas, ¿verdad? Y si el Señor nos ha dado todas esas verdades, todos esos fundamentos, hay que cuidarlos. Hay que vivirlos, hay que enseñarlos, ¿verdad? No es solo dejármelos yo, tengo que enseñarlos. ¿Y cómo los enseño? ¿Cuál es la mejor forma de enseñarlos? Cuando yo los vivo. Si yo no los vivo, ¿cómo voy a enseñar algo que yo no he vivido? No, eso no sirve. Pero cuando usted lo vive, usted lo enseña y la gente lo aprende y dice, wow, así como lo hizo el hermano, así quiero hacerlo yo también, porque es parte del aprendizaje. Primero, a mí me enseña, después yo lo vivo y después yo lo enseño. Esa es la mejor forma de enseñar. ¿Ok? 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que en el Espíritu de Dios, dice, mora en vosotros? Sí,
Espíritu de Dios Santo, Espíritu Santo, mora en nosotros. Y si el Espíritu Santo está con nosotros, nosotros tenemos que cuidar lo que vemos, lo que hablamos, lo que compartimos, cómo corregimos a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo le hablamos a la esposa? Hablábamos ahora de matrimonios, ¿verdad? Y yo les contaba de mis intimidades, ¿verdad? Ustedes saben que casi no hablo de mis intimidades, pero a veces se me sale. Entonces yo decía que muchas veces, cuando yo empecé en el cristianismo, hacía de llorar a mi esposa cada rato por todo, porque era muy concho, que era, a ver, como una lija, ¿verdad? Todo raspaba, por todo me incomodaba, por todo hablaba. Terrible, porque estaba empezando en el Señor y era súper torpe. Y hoy me falta un montón, pero por lo menos ahora salgo corriendo detrás de ella, mi amor, ¿qué pasó? ¿Verdad? Perdón, perdón, pero ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué? Porque ahora por lo menos tengo un poquito más de conciencia, sin embargo sigo siendo un atravesado, ¿verdad? Tengo que cambiar mucho, tengo que mejorar mucho, tengo que tratar a mi esposa como un, ¿qué? Como un vaso frágil, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado cómo tratamos a las esposas. Y las esposas, cómo tratamos al esposo también, ¿verdad? No es solo darle comida y tome, ahí está la comida. No, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está lo otro? ¿Quiere comer? ¿Quiere cafecito? ¿Verdad? Escuchar al esposo que viene de trabajar también. Y si los dos trabajan, imagínense, ¿verdad? Una bomba de tiempo es eso. Entonces, más todavía hay que amarse, hay que hablarse, hay que compartir. Y los hijos, imagínense los hijos, ¿verdad? Los hijos, ¿cómo tienen que tratar a papá y mamá? Sí, señor, sí, señora, ¿verdad? ¿Cómo se le responde a papá? ¿Cómo se le responde a mamá? Demostrarle respeto a mamá y a papá. Pero los papás, ¿cómo tienen que corregir a los hijos? No solo la patada, ¿verdad? No solo es al grito, no. Ese es el recurso, el último recurso. Hay que sentarlos, hay que hablarles y hay que enseñarles y decirles, esto es por esto y esto y esto. Usted se buscó este problema, usted de ahora en adelante va a tener este castigo. Pero mire, ese es el castigo. Y ser firmes cuando castigamos. Pero firmes no es firmes con la faja firme, no, no. Firme cuando damos una orden, un castigo. No es que doy el castigo y a los 5 minutos ya quita el castigo, ¿verdad? Bueno, está bien. Entonces, ¿para qué tanto, verdad? No, no, no. Hay que ser firmes como hablamos. Por eso hay que hacerlo con amor y cariño. Claro, ya hay hijos que llega un momento que se pasaron, ¿verdad? De listos. Y por más que se les habló, se les dio oportunidades, se les castigó, se les quitó el teléfono, no se les dejó ir a tal lugar, compartir tal actividad, lo que sea, bueno, después vendrá la regla, la faja, la chancleta. Así es, pero ese es el último recurso. No es que no se pueda utilizar ese recurso, pero es el último. El problema es que hay padres que ese es el primer recurso, ¿verdad? Y en la ira no puede haber corrección. Tiene que ser con amor y misericordia. Amén. No se asusten por lo que les estoy diciendo. Pero sí tenemos que entender que nosotros tenemos un espíritu hermoso y precioso, que es el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro ser, viviendo con nosotros, que es nuestro Señor, donde todo el tiempo nos está hablando y todo el tiempo está viendo cómo tenemos una relación con Él. Si estamos teniendo nuestro devocional con Él, si estamos buscando en la palabra todos los días con Él, ¿verdad? Si estamos orando cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, ¿cuál es nuestra relación con el Señor? Porque Él nos va a ir corrigiendo con amor y misericordia, pero el Señor nos va a corregir y muchas veces nos corrige con cosas que a nosotros nos duele muchísimo, pero es porque el Señor dice, ah, sí, te hablé, o no me has ni buscado, no me has escuchado, o no me has puesto atención. Bueno, entonces de esta forma te voy a jalar las orejas. Y aquí viene, ¿verdad? Esto que yo quería, no está. Esto que yo amaba y apreciaba, se fue. Y el Señor actúa de esa forma. Por eso nosotros tenemos que poner siempre todo en manos del Señor. Y tenemos que darle un mantenimiento constante a este templo del Señor, en lo que vemos, en lo que hablamos, en lo que decimos. ¿Para qué? Para que nuestro Señor esté bien, para que nuestro Señor esté feliz, esté contento, esté gozoso de esa relación que tiene con nosotros. Nosotros no podemos estar contristando el Espíritu Santo. Eso no lo va a hacer el cristiano. No. Nosotros tenemos que decir, bueno, si esto no le gusta al Señor, no lo voy a hacer. ¿Verdad? Sabemos que hay pecados que son terribles, ¿verdad?
Pecados de muerte, pecados terribles, pero hay otros pecados que son pecados que al Señor no le gusta, lo hacen sentir mal, que lo hacen contristar con nosotros. ¿Y cuáles son esos pecados? Pecados por ejemplo, la pereza. Qué pereza, ¿verdad? Levantarse uno tarde, llegar tarde a las actividades. Tranquilos, ¿no? Entiendan que lo estoy haciendo con amor todo lo que estoy hablando. No me hagan caras ahí como que, ¿ah? No, 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 yo lo estoy haciendo con amor. Pero es parte de lo que el Señor a veces lo pone triste, que nosotros no hagamos las cosas con excelencia. Cuando Él todo lo hace con excelencia para nosotros, nos da todo y hasta más de lo que merecemos. Y nosotros a veces no podemos un poquito más, no podemos esforzarnos un poquito más. No, todo es así como, bueno, voy a ir a limpiar la iglesia, pero ahí medio paso la escoba, ¿verdad? Ajá. Voy a leer la Biblia, pero como un versículo ahí para ya cumplir, ¿verdad? No es que en verdad me deleité en el Señor. No es que hice las cosas en el Señor como tenía que ser. Y esas cosas contristen el Espíritu Santo. Porque estamos hablando las cosas del Señor a la ligera y no como tiene que ser, en orden, ¿verdad? Con amor. Ser esclavos con libertad, ¿verdad? Esclavos de Cristo. Amén, así es. Nuestro cuerpo no es nuestro, es de Dios, ¿verdad? Y eso es un principio. ¿Cuál es el principio? Ese fundamento cristiano. ¿Fundamento de qué? De la mayordomía, ¿verdad? Este cuerpo no es mío. ¿De quién es? Del Señor. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo con este cuerpo? Administrarlo bien, cuidarlo, en todo lo que yo hago, en todo lo que yo me propongo hacer, tiene que ser para el Señor. Porque el día de mañana, ¿qué va a pasar con este cuerpo? Vuelve al Señor, vuelve a ser polvo, vuelve a ser tierra y vuelve a ser el Señor. Y el espíritu que el Señor me da de vida, vuelve al Señor. Y el alma, esa que sí es eterna, bueno, tendrá dos caminos nada más. O una eternidad sin el Señor, que va a ser muy triste para esas almas que vayan a estar sin el Señor, o una eternidad con el Señor para siempre, ¿verdad? Que eso es lo que anhelamos todos los cristianos. Todo el que conoce al Señor anhela tener esa eternidad, ese encuentro con el Señor. Por eso nosotros tenemos que manejar el principio de la mayordomía. Dueños de, ¿somos dueños de este cuerpo? No, ¿verdad? Somos que responsables de este cuerpo, ¿verdad? Pero no somos dueños de este cuerpo. No, el cuerpo es del Señor. Y este cuerpo, este templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidarlo porque es de Él. Me decía una vez un hermano ahí en el centro de restauración que andamos visitando, pero ¿verdad que no es malo tener tatuajes o hacerse tatuajes? Bueno, ese cuerpo es suyo, para que usted se haga tatuajes. ¿O de quién es? Es que en la Biblia no dice que es prohibido hacer tatuajes. Ah, eso dice la Biblia. Pero la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que este cuerpo no es de nosotros, este cuerpo es del Señor y tenemos que cuidarlo. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Lo están ignorando? No, no podemos ignorar que este cuerpo es del Espíritu Santo, es de Dios. Y que todo lo que vean nuestros ojos en las redes sociales, todo eso puede contaminar el cuerpo de Dios. Esos TikToks que son tan entretenidos, el Instagram del otro que publicó, que aquí, que allá, que el Facebook, que YouTube, que las películas, que Netflix, que, bueno, ya hice toda la promoción ahí ¿no? De las aplicaciones para ver películas. Que el cine, que voy a ir al cine a ver, que la música que escucho, todo lo que me entra por el oído. Uy, es que este cumbión dijo ahora Sander, ¿verdad? Ese cumbión que estaba diciéndose ahí Sander en forma de risa, ¿verdad? Y todas esas cosas que escuchamos, todas las que escuchamos, aunque digan, es que es cristiano, ¿verdad? No, no, no. Nosotros tenemos que cuidar todo lo que escuchamos, todo lo que hablamos, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí queremos agradar al Señor, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y para agradar al Señor tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, porque no es de nosotros, es del Señor.
No podemos estar practicando lo mundano y lo cristiano al mismo tiempo. Dice la palabra del Señor que de una misma fuente no pueden salir dos aguas, ¿verdad? Una dulce y una amarga, ¿verdad que no? No, o sale una o sale la otra. No se engañe, Dios no puede ser burlado. El Señor sabe si ustedes, si yo, si todos los que estamos aquí somos del Señor o no. Él conoce cada uno de nosotros, porque Él es omnisciente y Él todo lo sabe. Y es omnipotente y Él tiene el poder para ver todo y hacer todo lo que Él quiera. Por más que nosotros nos ocultemos o demos una cara aquí y otra cara en la casa y otra cara en el trabajo, no, el Señor conoce cuál es nuestro corazón, cómo estamos caminando delante de Él. Porque el que hizo nuestros ojos nos ve, ¿verdad? Y Él sabe cómo estamos nosotros, cómo estamos actuando, qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra mente. El Señor lo sabe. Por eso nosotros no podemos caminar practicando lo uno y lo otro. Dice el Señor en su palabra que a los tibios, ¿qué? Los amará, los vomitará, ¿verdad? O somos o no somos, pero a medias nada. En el Señor no es a medias. O somos o no somos. Segunda Corintios 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué tiene que ver el Señor con las cosas de este mundo? Nada. ¿Qué tiene que ver el Señor con la música mundana? Nada. ¿Con las modas de este mundo anticristianas? Nada. ¿Con las películas anticristianas? No tiene nada que ver el Señor. Entonces, si usted es cristiano, no tiene por qué andar haciendo esas cosas. Ah, pero es que es entretenimiento. Es que el Señor no tiene nada que ver con eso. Es que me voy a quitar el traje cristiano y me voy a poner el traje mundano. No. Dice el Señor que no tiene nada que ver. El Señor no tiene nada que ver con eso, con los ídolos, con este mundo, ¿verdad? Sabemos que caminamos en un mundo anticristiano, en una sociedad, en un sistema anticristiano. Lo sabemos. Y no vamos a llegar y decir, ah, no, yo no voy a trabajar ahí porque ahí son totalmente anticristianos, declarados, que no quieren, ateos, agnósticos, qué sé yo. No, no, no. Usted trabaje y honre al Señor y dé testimonio de que es cristiano. Y no se quite el traje y no esconda la Biblia. Más bien dé testimonio. Ni tampoco ande ahí el religioso enseñando la Biblia y viviendo totalmente contrario a lo que escrito está. No, no, no. No hay que andar con la Biblia ahí enseñándola, ¿verdad? O calentándola ahí en la mano. No. Si lo quiere hacer, hágalo, perfecto. Pero antes que eso, dice la palabra que tenemos que andarla aquí y aquí. Y tenemos que vivirla, ¿verdad? Eso es lo más importante. Vivir la palabra del Señor. Lo que hemos aprendido. Si usted maneja mucha Biblia, mucha palabra, mucha responsabilidad tiene en el Señor. Y si lo que maneja es poquito, lo que conoce es poco en el Señor, mucha responsabilidad tiene en eso poco que ha aprendido el Señor también. No significa que no tenga responsabilidad, pero a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Amén, ¿verdad? Así es. Y por eso, cuando tenemos mayor conocimiento, o cuando tenemos poco conocimiento, nos toca a nosotros enseñar. Todo cristiano tiene que enseñar, ¿sabían ustedes? ¿Qué dice la gran comisión? Ir y hacer discípulos en todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos discípulos tiene cada uno de ustedes ahí? Dígame a ver cuántos. No, no me digan, tranquilos. Pero ustedes sabrán cuántos discípulos. Yo, por ejemplo, tengo discípulos, mi esposa y mis hijos. ¿Por qué? Porque ese es mi primer ministerio. Mi esposa y mis hijos. ¿Verdad? Ahora decía nuestro hermano Osande que él oraba por sus hijos. Qué hermoso, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque él quiere que sean discípulos del Señor. Y él va a seguir trabajando fuerte por ellos. Cada uno de nosotros tiene que tener ese anhelo de hablarle a nuestros hijos, a nuestra esposa, a las esposas que están aquí, a sus esposos, compartir con ellos, con los papás, con los abuelos, con los primos, con los tíos. Tenemos que ir y enseñar la palabra del Señor. ¿Pero cuál palabra? Los fundamentos cristianos.
lo que escrito está, por los apóstoles, por los profetas, con la piedra angular, con el fundamento principal que es Cristo. Amén. Efesios 5, 22 al 23. Vean este fundamento cristiano, especialmente para nosotros los esposos. Dice Efesios 5, 22 al 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Pero hay una coma ahí, ¿verdad? Como al Señor, dice, ¿verdad? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, es decir, a esos maridos cristianos, ¿verdad? Como al Señor. Tienen que estar sujetos al Señor y a ese marido que está en el Señor, ¿verdad? Por eso tienen que poner al Señor primero antes que todo. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, no sobre el marido. Dice sobre todas las cosas. Y por eso tienen que estar sujetos al marido que ama a Dios sobre todas las cosas. Por eso hay una coma ahí, ¿verdad? Como al Señor, ¿verdad? Y el segundo mandamiento, de igual importancia, dice, y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, tenemos que amar nosotros al Señor, caminar en el Señor y amar al prójimo que venga, que esté en el Señor también, ¿verdad? ¿Para qué? Para que le vaya bien, para que sea bendecido como nosotros. Así es. Y dice más adelante, este fundamento, porque el marido es cabeza de la mujer. Qué carga, ¿verdad? Los maridos aquí somos cabeza, dice. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Qué responsabilidad más grande. Ya no se escucha así tan, somos la cabeza de la casa, somos los que mandamos. No, ahí dice que somos los que protegemos, los que enseñamos, los que damos testimonio, los que vamos a ser más misericordiosos, ¿verdad? Vamos a caminar en verdad, vamos a caminar en amor. ¿Por qué? Porque dice la palabra, dice, así como Cristo. Imagínense, como Cristo, así tenemos que ser cabeza. Si nosotros no caminamos como Cristo, ¿qué vamos a hacer cabeza en la iglesia? Va a ser un desorden la casa, la familia. Por eso nosotros tenemos que caminar como Cristo. Pero muchas veces, y se los digo porque yo he pasado por ahí también, muchas veces las mujeres están mucho mejor que nosotros en la parte espiritual, más en el Señor. ¿Por qué? Porque los hombres no están caminando como cabeza, no están caminando como Cristo, porque han aflojado, ¿verdad? Y las esposas están ahí. No, hermanos, eso es una jalada de orejas para los hombres que estamos hoy aquí, para los esposos. Tenemos que caminar como Cristo para poder ser cabeza y cumplir con este fundamento, con esta enseñanza que el Señor nos da en su palabra. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo, ¿verdad? Somos una sola carne, los esposos. Y si hay hijos, igual, somos un solo cuerpo. Y aquí, como decía ahora Sander también en las oraciones, somos un solo cuerpo. Somos una iglesia y tenemos que ser uno en el Señor. Entonces es parte de los fundamentos que el Señor nos enseña. No podemos caminar en desorden y como nos plazca. Y porque hoy sí y mañana tal vez. Y hoy voy y mañana no voy. Vaya usted sola a la iglesia. Bueno, hoy voy yo y la esposa se quedó en la casa. Y los hijos, uno fue y el otro no fue porque le dio pereza. Eso es caminar en desorden. Pero ¿quién es el que tiene que dar el ejemplo? El esposo. Si no, esa cabeza está descabezada, ¿verdad? No está bien. No está bien en el Señor. Y tiene que volver a ver atrás qué fue lo que pasó, dónde se desvió. Porque si es cristiano y dice que conoce al Señor, ¿qué fue lo que pasó? Si ahí está el fundamento escrito en la palabra. Amén. Por eso, cuando nos desviamos, o no solo cuando nos desviamos, cuando estamos pasando cualquier situación, cuando hemos aflojado, cuando
vemos como que las cosas no están marchando bien. ¿Qué tenemos que hacer? Volver al fundamento. Siempre hay que volver al fundamento. Ay, es que otra vez, si eso ya me lo sé. No, no, pero vuelva al fundamento. Yo ahora les decía, en la parte de, digamos, en la parte de gastronomía, cuando usted llegue y la receta no le sale bien y no le sale bien, ¿qué hace uno? Se va al libro y busca la receta. Y volver al fundamento. Ay, es que no apliqué la temperatura correcta, le puse la arena primero, o el huevo después, o el azúcar, y ahí es donde fallé. Vuelvo al fundamento, aplico bien la receta y me sale bien el queque, el pastel, el estofado, lo que vaya a ser, ¿verdad? O en construcción, ¿verdad? El fundamento. Llega uno y dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué la pared está así como en medio lado? ¿Por qué tiene esta panza? ¿O por qué el piso quedó ahí abierto? ¿Por qué parece como una nebulosa ahí, verdad? Algo pasó. ¿Por qué? Porque aquí es el fundamento. El fundamento, hay que aplicar esto, hay que tirar la cuerda, la línea, el nivel, ¿verdad? Y esas son las cosas que hacemos en todo. Volver al fundamento para ver dónde es que fallamos. Y eso es lo que tenemos que hacer en el Señor. Tenemos que volver al fundamento. ¿Al fundamento de qué? De nuestra fe. ¿Y para qué? Para no fallarle al Señor. Para no fallar. No tenemos que esperar a fallarle al Señor. No. Cuando vemos que empieza uno a aflojar y empieza uno a aflojar y empieza uno como ahí como con perecilla y que esto. No, 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 no. Vuelva al fundamento. ¿Qué es lo que está pasando? No esperemos a que el mundo nos haya sacado, ¿verdad? No, no hay que llegar a eso, sino que tenemos que estar siempre en el fundamento del Señor para ser perfeccionados por el Señor. Y lo vemos en Hebreos 2.1. Dice Hebreos 2.1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la palabra? Con más diligencia, más cuidado. ¿Qué pasó? ¿Dónde fallé? ¿Dónde no apliqué? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué en mi familia me está pasando esto? ¿Por qué se me vino este problema? ¿Por qué me pasó esto con mis hijos, con mi esposo? Algo pasó. Entonces dice el Señor, por tanto es necesario que con más diligencia, vamos otra vez, vamos. Es que yo ya me leí la Biblia 3 veces, no importa, vamos, empiece otra vez. O váyase, empiece con Proverbios, este mes, esta semana, con Salmos. ¿Dónde está, Señor? Pídele al Señor que lo guíe, que le muestre dónde estás fallando, qué está pasando, qué tengo que mejorar. Por eso tenemos que volver al fundamento. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que en los últimos tiempos lo que menos se va a predicar es la palabra del Señor, la sana doctrina, amén. Y eso ya lo estamos viendo, hermanos. Ya lo estamos viendo. Yo de cristiano tengo 13 años de que le entregué mi vida al Señor, que conocí a mi Señor y que mi vida cambió. 13 años. Es muy poquito para algunos. Para otros que tienen meses es mucho. Para mí es muy poco. Comparado a otros hermanos, otros siervos que yo he conocido que tienen 30, 40 años de estar en el cristianismo, ¿verdad? Entonces yo sé que tengo muy poco en el Señor. Pero en estos 13 años les puedo decir que lo que he conocido, lo que he visto en las iglesias, cada vez da más tristeza, porque cada vez hay menos iglesias donde se predica la sana doctrina. Cada vez hay menos hermanos visitando las iglesias de sana doctrina y llenando los estadios y las iglesias y las mega iglesias de doctrinas humanas, anticristianas, que parecen cristianas, que son muy religiosas, pero que no son de Cristo, lastimosamente. ¿Por qué? Vamos a 2 de Timoteo 4, versículos 2 al 5, y dice la palabra, que prediques la palabra, dice el Señor, vea lo que nos instruye el Señor, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál doctrina? La de los fundamentos de los apóstoles, de los profetas, la piedra angular de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con toda doctrina, dice, paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, dice el Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque cada vez son más fábulas lo que se ven en las iglesias. Cada vez es más humanismo, más el mundo metido en la iglesia que el cristianismo. Y vimos al principio que de una misma fuente no pueden salir dos aguas, ¿verdad? Que nosotros no podemos andar en el mundo y en el Señor. No. Y eso es lo que está pasando en las iglesias. Ya no está Cristo, sino que está el mundo. Están las falsas doctrinas, cada vez tomando más fuerzas. ¿Por qué? Porque la gente tiene ese comezón de oír. Cada vez quiere escuchar algo nuevo. Ay, otra vez Fernando va a salir con eso. Lo mismo otra vez. Qué aburrido. Otra vez la palabra y el versículo tal y el versículo tal y el versículo tal. Bueno, para mí es hermosísimo, porque cada vez el Señor me conforta, me confronta, redarguye, como dice la palabra, ¿verdad? Me anima, me guía a través de su palabra todos los días. Entonces a mí eso me emociona, a mí eso me hace sentir que estoy aprendiendo del Señor, que es el Señor el que me está hablando. Pero lastimosamente en otros lugares eso es lo que aburre, eso es lo que da pereza. Y lo que estamos buscando es que me hablen lo que a mí me gusta, que le hablen a la carne. ¿Ah? Y ahí es donde está el problema, cuando se están dejando llevar por esas fábulas, por esos líderes que lastimosamente de cristianos no tienen nada o casi nada ya, lastimosamente. Por eso, hermanos, dice el Señor ahí en el versículo 5 que acabamos de leer, pero tú, esa es la recomendación que el Señor nos da, pero tú, sé sobrio en todo, es decir, no nos contaminemos de este mundo, ser sobrios en todo, estar atentos, con todos los sentidos, atentos en la palabra del Señor. Soporta las aflicciones, sí, vamos a tener aflicciones, enfermedades, problemas económicos, vamos a tener problemas en la casa, con la familia, pero dice el Señor, hay que soportar. ¿Y cómo vamos a soportar las aflicciones? En el Señor, con el Señor. Y de ahí vamos a ganar esas batallas todos los días, si estamos con el Señor. Y ya sobra de evangelista. Ay, es que Fernando sigue con lo de evangelista, ir a evangelizar, y sigue que hay que ir a evangelizar la iglesia. Pero es que no es Fernando, es que la palabra lo dice. A sobra de evangelista. Ahora compartía con mi hermano Marco y él me contaba lo que él ayer evangelizando ahí con sus hermanos y todo. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Cada vez que se nos abre una oportunidad, hay que evangelizar, hay que hablar del Señor, el Evangelio, las buenas nuevas, lo que escrito está, las promesas del Señor, cómo se ha ido cumpliendo y se va a cumplir porque el Señor es fiel y porque se ha cumplido en nuestras vidas y se va a seguir cumpliendo. Tenemos que seguir por ese camino porque es algo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Es fundamental. Cumple tu ministerio. ¿Cuál ministerio? Al que el Señor lo ha llamado a cada uno de ustedes. Si el Señor lo ha llamado a usted al ministerio de evangelismo, a evangelizar, ¿verdad? A pastorear, a, a enseñar en la escuelita, en la casa, ¿verdad? Tenemos que ir con ese ministerio que el Señor nos ha llamado. Ahora que les hablaba lo de las cárceles, de los centros de restauración, hermanos, no es porque yo quiero tenerlos a ustedes totalmente ocupados, ¿verdad? En el mundo, ¿qué nos va a decir el mundo? Es que esa gente todo el tiempo están juntos y todo el tiempo se reúnen y todo el fin de semana que la iglesia, que los hermanos de la iglesia, que los hermanos de la iglesia, toda la iglesia, ya dejaron a la familia votada por la gente de la iglesia. Es que esta es la familia, esta es la verdadera familia que nosotros tenemos. Los que no están aquí no son familia en Cristo, ¿verdad? Tenemos nuestros familiares de sangre, lógicamente, los amamos, los queremos y oramos,
al Señor, que puedan llegar a conocer al Señor y vengan al Señor. Pero nosotros sabemos que los que estamos aquí, y no solo aquí en esta iglesia local, sino en la iglesia, en todo el mundo, en la iglesia de Cristo, los que estamos metidos aquí en la palabra del Señor, somos hermanos, esa es nuestra familia, esa es con la que tenemos que compartir la mayoría de tiempo, ¿verdad? Porque es donde nos vamos a edificar, porque entendemos el fundamento que debemos edificarnos unos a otros. Y si nosotros nos vamos para donde los familiares de sangre que no conocen del Señor, no nos van a edificar, más bien nos van a contaminar de sus chismes, de sus angustias, de sus tristezas, de sus problemas, sus malos comentarios, ¿verdad? Lastimosamente es así. Yo amo a mis familiares, los amo y oro por ellos, pero yo sé que donde me voy a edificar es con esa familia, mi familia en Cristo. ¿Ah? Esta es mi familia, por eso tenemos que cumplir con el ministerio. Y ya para ir terminando, hermanos, un fundamento primordial del cristiano, y ojalá que se lo puedan aprender de memoria. Primera de Tesalonicenses, ya ahorita lo va a poner Pablito por ahí, 5:21. ¿Qué dice? Examinarlo todo, retener lo bueno, todo lo tenemos que examinar, todo, las prédicas, los discipulados, las enseñanzas. Ah, es que yo escucho tal pastor o comparto tal devocional o tal enseñanza. ¿Ok? Examínalo todo y retener lo bueno, ¿verdad? Si hay bueno, si hay buena enseñanza, si hay sana doctrina, si hay una enseñanza bíblica, retengan eso. Pero hay que examinar todo. No le podemos decir amén a todo, sino a lo que es bueno, a lo que es del Señor, a lo que escrito está, a lo que es verdad. Eso es lo que tenemos que retener. Y eso es una tarea que el cristiano ha dejado de hacer. Hermano, yo me acuerdo que allá en la casa en Atenas teníamos un grupito de estudio bíblico y llegaban los hermanos y compartían con nosotros y nosotros llegábamos y les exponíamos la palabra del Señor y la prédica, el mensaje y bueno, como siempre se va a ver, unos ahí, otros ahí y otros así, ¿verdad? Eso es normal. Eso es normal, ¿por qué? Porque no todos estamos igual, ¿verdad? Hay unos que están empezando, otros no están acostumbrados y otros más bien quieren cada vez más y más y más y más, ¿verdad? Es parte de lo que el Señor nos va poniendo, el Espíritu Santo nos va poniendo convicción, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con estos hermanos? Que teníamos el chat y compartían, ¿verdad? Versículos bíblicos, cosas hermosas, pero habían otros hermanos que compartían tal vez shorts o videos de predicadores o expositores cristianos, entre comillas, que se ven muy bíblicos y se ve muy hermoso todo lo que dicen, porque son expositores muy buenos, que han entrenado, que se han preparado y que saben exponer sus mensajes, pero que sea bíblico, hay que tener mucho cuidado. Y me pasó con un hermano, una vez publicó ahí un short, ahí un mensaje de un famoso expositor, ¿verdad? De otro país. Y que hermanos, vean qué hermoso y no sé qué. Entonces ya uno desmenuza el mensaje y les dice, vea, esto no es bíblico, esto no dijo Josué, esto no dijo aquí. Ay, hermano, yo no había visto eso. ¿Por qué? Porque tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Unas cosas que dijo ese expositor, sí, era muy bueno, pero la mayoría no era bíblico. ¿Por qué? Porque estaban manipulando la enseñanza. Y ese es el problema del cristiano hoy, que cuando se da cuenta ya no está creciendo, ya está otra vez para atrás. Más bien en vez de crecer, se empieza a hacer como un bebé otra vez, adulterando la palabra del Señor. Dice, en vez de estar comiendo ya carne, alimento sólido, dice Pablo, hay que darle lechita porque de ahí no pudieron pasar. No pudieron pasar porque no pudieron crecer. Y no pudieron crecer porque se quedaron ahí, tranquilos, ahí nadie los molesta, seguimos en el mismo estilo de vida, nadie me dice nada, sigo en el vacilón, sigo con la pereza, y como ahí nadie me dice nada, ahí sigo tranquilo. No, aquí se le va a incomodar, aquí se le va a decir con amor y con misericordia la verdad que escrito está. Amén. Si gustamos, ponemos de pie, hermanos. Vamos a
a terminar. Siempre me gusta terminar con un versículo hermoso en el Señor y en esta ocasión va a ser con 1 Pedro 3:15, que está ahí. Y dice la palabra del Señor, hermosa en 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Preparados para hacer defensa. ¿El Señor necesita que lo defendamos? No, pero el Señor no quiere que nosotros seamos avergonzados, ¿se acuerdan? Y para no ser avergonzados tenemos que prepararnos, es decir, tenemos que prepararnos con los fundamentos cristianos, entender qué es lo que escrito está. Y cuando le hagan una pregunta a uno, que uno pueda responderla con la palabra, preparados. Pero no que le pregunten a uno y no sé qué, ay, ¿qué pasó? Y por eso tenemos que ir a evangelizar, porque ustedes van a ver lo que es evangelizar. Ahí ustedes van a ver que van a haber muchas preguntas que uno se queda, uy, esa la voy a apuntar aquí. Por eso se les dio aquel manual también hermoso en evangelismo, para estudiarlo. ¿Para qué? Para estar preparados, para que nosotros podamos prepararnos, no solo para contestar la pregunta, sino para poder vivir conforme a lo que vamos a contestar. Por eso tenemos que estar preparados para hacer defensa con mansedumbre. ¿Y qué es con mansedumbre? ¿Ah? No es con orgullo y sacando pecho, que yo todo lo sé y ando regañando a todo mundo. No, eso no es mansedumbre y reverencia. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que es poder ir a compartir el Evangelio y poder abrazar a esa gente que está en la calle tan dolida, tan maltratada, como un día estuvimos cada uno de nosotros. Yo fui uno que antes de llegar al Señor sufrí mucho. Y la vida y este mundo me maltrató mucho. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el mundo, destruirnos, hacernos sentir mal, que no valemos nada, avergonzarnos, ¿verdad? Acusarnos, el acusador. Eso es lo que quiere el mundo. Y cuando nosotros vamos a evangelizar, vamos a ver a las personas así, es que ya, yo no tengo perdón de Dios, le dicen a uno. Es que yo nunca voy a cambiar. Es que yo ya no tengo remedio. Y eso es lo que dice este mundo, ¿verdad? Pero cuando usted ve y usted sigue insistiendo y evangeliza y les dice, claro que hay esperanza en Cristo, claro que el Señor puede transformar vidas, claro porque el Señor transformó mi vida y lo puede hacer con usted. Y usted sigue y sigue y sigue orando y cuando usted ve a esa persona transformada, usted dice, wow, qué increíble, lo grande y majestuoso que es mi Señor. Por eso, hermanos, tenemos que prepararnos. No podemos seguir comiendo palomitas nada más y esperando que otros enseñen, que otros prediquen. No, nosotros tenemos que prepararnos para predicar, para hablar, para exponer, para hacer defensa del Evangelio, como tiene que ser, especialmente con nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar a Cristo más almas de todas esas que están ahí perdidas, empezando por nuestra familia, que en nuestra familia, en nuestros familiares hay un montón que no conocen a Dios todavía. Y no es porque Dios no es suficiente, Él es suficiente, Él es todo, Él es completo, es todopoderoso. Somos nosotros los que no hemos sido obedientes de ir a predicar la palabra del Señor. Nosotros tenemos que estar fundamentados. Somos templo del Espíritu Santo. Si decimos que somos templo y tenemos a Dios, ¿qué estamos haciendo, hermanos? ¿Por qué hemos estado tan perezosos? ¿Por qué hemos estado caminando tan despacio en la obra del Señor? Nosotros tenemos que caminar más. Póngale turbo a ese diésel. ¿Ah? Échele más gasolina a ese carro. Meta el acelerador. No es correr en desorden, no. Es prepararse en el Señor, meterse en la palabra, aprender más, vivir más y no caminar más por ahí. Amén.
Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más por darnos la oportunidad de dejarnos guiar, Señor, por tu palabra que es preciosa y majestuosa, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado a través de ella, Señor, entendiendo que no podemos seguir caminando así, Señor. Que no podemos seguir caminando tan débiles y tan raquíticamente, Señor, sino que tenemos que prepararnos, fortalecernos, alimentarnos, Señor, de tu palabra, Señor, para poder ir y cumplir, Señor, con lo que escrito está, de ir y hablarle a todas esas personas que hoy están sufriendo, Señor, que están flagelados por el pecado, Señor, que están siendo maltratados, Señor, por este sistema anticristiano, donde no te conocen, Señor, un sistema que te rechaza a ti, Señor, que lo que quiere es destruir todo lo que es tuyo, Señor. Pero sabemos, Padre Santo, que tú eres poderoso, Padre Santo. Y que todo lo que venga a ti, Señor, que todo lo que te alabe, Señor, te glorifique, que todo el que ponga su vida a tus pies, Señor, va a ser transformado, Señor, va a ser cambiado completamente, va a ser hecho nuevo. Y que por eso, Señor, nosotros tenemos que ir y diligentemente, Señor, ir y predicar tu palabra, Señor. Ir y exponer, Señor, todo lo que nos has enseñado, Señor. Todo lo que nos has permitido vivir, Señor, a través de nuestros problemas, tribulaciones, debilidades, Señor. Donde tú nos has fortalecido, Señor, y nos has hecho entender que contigo, Señor, somos más que vencedores, Señor. Y por eso, Señor, ponemos en tus manos este día, Señor. Ponemos en tus manos nuestra vida, Señor. Nuestra familia, Señor. Nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón. Espíritu, alma y cuerpo, Señor. En tus manos. Para que hagas de cada uno de nosotros, Señor, tu obra maravillosa. Tu perfecta y santa voluntad, Señor. Y que nos lleves, Señor, por donde tú quieras, Señor. Para donde tú quieras y como tú quieras, Señor. A ir a predicar tu palabra, Señor, en todo tiempo, Señor, y fuera de tiempo, Señor, siempre para honrar tu nombre, Señor. Porque toda la honra y la gloria son tuyas, solamente tuyas, Señor. Y nosotros estamos aquí nada más para servirte a ti, Señor. No somos merecedores de ti, Señor. No hemos hecho nada para tenerte a ti, Señor. Todo lo has hecho tú, Señor. Y por eso estamos tan agradecidos, Señor, porque nos has dado la oportunidad de ser tuyos, Señor, de ser parte de tu iglesia, de ser parte de tu cuerpo, Señor. Y por eso, Señor, estamos aquí dispuestos, Señor, a ir donde tú quieras que vayamos, Señor, a predicar tu palabra, Señor, a llevar tu verdad a todo el afligido, a todo ese que está con hambre, Señor, a toda esa persona, Señor, que no te conoce todavía, Señor, para que puedan llegar a ti, Señor, puedan conocerte, Señor, puedan pedirte perdón y puedan arrepentirse como lo hicimos un día, Señor. Y seguir, Señor, siempre fieles en obediencia a tu palabra, Señor, caminando en santidad para ti, Señor, apartados de todo mal, de todo pecado, y estando contigo, Señor, por siempre y para siempre, Padre Santo. Gracias, gracias te damos siempre, Señor Jesús. Bendito seas, Padre Santo. Lo ponemos todo en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre Santo. Y una vez más, vamos a adorar, Señor, tu nombre. Vamos a poner este tiempo, Señor, para ti. Gracias, Padre Santo. Bendito seas, Señor.